Mi nombre es Paula Reggiaro, soy integrante de Artevara. Eh, Entre las funciones que vamos a hacer este año, hasta fin de año, les comento, son capacitaciones mensuales. Sí, hoy tenemos el gusto de estar con Carlos Taggio, licenciado en Psicología, labura en el ámbito deportivo, puntualmente en el básquet hace muchos años. Eh, Carlitos está hace 2 temporadas en el plantel de San Lorenzo de Almagro, en la Liga Nacional Masculina de Básquetbol. Digo Carlitos porque nos conocemos hace años y también tuve el gusto de tenerlo como psicólogo en un plantel que yo jugaba al básquet en la Liga Femenina de acá de Argentina. Por otro lado, también formó parte de la CAB, del staff CAB de formativas y también de los ciclos manuales que hizo la Confederación de Básquet de Argentina, el de mini básquet, el de tiro y el método CAB. Y así que más que referente para el básquetbol, no solo de Argentina, sino de la región. Y tiene un libro que te recomiendo su canal de YouTube, bueno, seguirlo en redes porque es muy aplicable todo lo que dice y cómo. El libro se llama De la cabeza, así que también súper recomendable. Medio así escueta la presentación, obviamente tiene un currículum más extenso, pero bueno, ahí les dejo con Carlitos y todo tuyo. Cualquier cosa que necesites de técnica nos avisas. Muchas gracias, Paula, por la presentación. Buenas tardes a todos. Un gusto poder compartir este rato con ustedes. Permítanme que les comparta una presentación que armé para la charla de hoy. Así le damos inicio al encuentro. Mientras vos haces eso, Carlitos, aprovecho para decir que habiliten cámaras si quieren, así la interacción es más real, por más que sea virtual, está bueno tener ahí un feedback expresivo. Y el chat van a tener que poner ahí las dudas y consultas que las retomamos para el final. Bien, vamos a arrancar. Yo hace algunos meses vengo trabajando básicamente en algunas investigaciones que tienen que ver con el proceso de toma de decisiones, las capacidades de los entrenadores en términos cognitivos. Y Eduardo Pinto participó de algunos de esos cursos y me pidió, de algún modo, que hagamos una capacitación alrededor de este tema, ¿no? De los hábitos del pensamiento de los entrenadores y de las entrenadoras de alto rendimiento, ¿no? Cómo piensan, cómo toman decisiones, cómo miran la realidad, cómo entienden su mente operando. Y bueno, la presentación de hoy va a tener ese eje, ¿no? Vamos a tratar de poner el foco en los procesos de pensamiento. Básicamente vamos a tratar de dividir la charla en tres partes, ¿no? Primero vamos a tratar de pensar juntos cuando se dan fallos en la toma de decisiones, por qué se dan esos fallos, cuáles son las causas principales de los errores en la toma de decisiones. Y a partir de esos errores vamos a abrir dos capítulos. Vamos a tratar de compartir algunas ideas respecto al pensar bien la realidad, ¿no? La observación del fenómeno deportivo, y vamos a tratar de compartir algunas ideas sobre el entender cómo funciona nuestra mente, ¿no? El pensar bien hacia adentro, el comprender cómo funciona nuestra mente. Mi idea es tomarme unos 45 minutos en la exposición. A medida que vaya sucediendo la exposición, si quieren ir dejando sus preguntas en el chat, luego las tomo al final de la charla, o si no, también al final de la charla las pueden expresar en forma verbal, ¿no? Bueno, vamos a arrancar. ¿Qué sucede cuando nosotros observamos fallas en los procesos de toma de decisión? Yo les diría que en general nos encontramos con dos tipos de problemas. Un primer tipo de problema está en la ausencia del pensamiento complejo, ¿no? Es decir, como que dejamos de tomar en cuenta que en el fenómeno deportivo están interactuando todo el tiempo diferentes dimensiones individuales, dimensiones colectivas, dimensiones que tienen que ver con lo físico, con lo táctico, con lo emocional, con la técnica individual. O sea, cuando ustedes dirigen a un equipo, están frente a una situación compleja, a un fenómeno complejo. Y al mismo tiempo dinámico, ¿no? O sea, la intervención de ustedes afecta el sistema reacciona, ¿no? Es una situación
dinámica, es compleja y dinámica, ¿no? Y esto es importante que lo tengamos tipo, en consideración al acercarnos al fenómeno. Y el otro punto que nosotros encontramos es, a partir de entender nuestra mente, nosotros sabemos que están operando todo el tiempo sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son reglas que desarrolla nuestra mente para operar con velocidad, pero que esos sesgos funcionan bien muchísimas veces, la mayoría de las veces, pero también generan desvíos, por eso se llaman sesgos, ¿no? Entonces muchas veces tomamos malas decisiones producto de ser presos de esos sesgos cognitivos, ¿no? Necesito empezar a meterme en profundidad para poder ir desarrollando este tema. Cuando nosotros observamos nuestro pensamiento, cómo funciona nuestro pensamiento, en general se dan tres características. La primera, cuando nos acercamos a la realidad, hacemos un recorte de esa realidad, ¿no? O sea, como funciona nuestra mente, tenemos una limitación y hacemos un recorte de ese fenómeno que estamos observando. A esa limitación le sigue una virtud, o sea, los seres humanos tenemos la capacidad de operar a grandes velocidades producto de las reglas que generamos en la interpretación de esa realidad. Y en tercer lugar se genera una ilusión, ¿no? O sea, olvidamos que esa visión que construimos de la realidad es parcial y actuamos como si no lo fuese, ¿no? Estas tres características de limitación de nuestra manera de encarar la realidad, la virtud de poder generar reglas rápidamente para operar frente a esa realidad y esa ilusión de que no es un recorte de la realidad, son tres propiedades de nuestra experiencia. Miren esto, yo intenté traerles un ejemplo para que ustedes puedan experimentar con su mente cómo funciona nuestra cabeza. Fíjense esto, sigan esos pasos. Si ustedes son como la mayoría de los seres humanos, en el punto 1 leyeron chocolate cuando ahí no dice chocolate. En el punto 2 no se dieron cuenta que las está escrito 2 veces. ¿No lo vieron? ¿No? En el punto 6 no se dieron cuenta que salteamos el punto 5, ¿no? Así opera nuestra mente, ¿no? O sea, nuestra mente rápidamente genera interpretaciones de la realidad para operar rápidamente. El lenguaje ya está en su cabeza, por eso ustedes leen chocolate aunque ahí no dice chocolate, leen la oración completa y no palabra por palabra, siguen una secuencia de números y no se dan cuenta si hay una interferencia en esa secuencia, ¿no? Así funciona nuestra mente, porque nosotros tenemos como dos sistemas de pensamiento. Un sistema 1, que es rápido, automático, opera bajo estos sesgos, consume muy poca energía, y un sistema 2, que es lento, requiere mayor consumo de energía, requiere esfuerzo consciente, debemos empujarlo para que tome la posta, pero esa es la propiedad que tiene nuestra mente. Esta propiedad de nuestra mente ustedes la experimentan cuando ven a un chico desarrollar una habilidad. Al principio ese chico está prestando atención al picar la pelota o a los movimientos de su gesto técnico. Cuando ese gesto técnico ya está automatizado, ya está incorporado, el chico puede ejecutarlo sin prestar atención sobre ello, ¿no? Los seres humanos estamos todo el tiempo operando con estos dos sistemas, ¿no? Pensamiento racional e intuición, ¿no? Son las dos velocidades que tiene nuestra mente. Para que ese sistema 1 opere rápidamente, lo que hacemos es generar reglas heurísticas o sesgos cognitivos.
A partir de algunos casos que experimentamos, generamos esas reglas y a partir de esas reglas podemos operar con velocidad. ¿Tá? Pero para mí es como muy importante que nosotros podamos tener como punto de partida que los buenos hábitos de pensamiento tienen que ver con la construcción adecuada de esa realidad que observamos y el entendimiento de cómo funciona nuestra mente. ¿Tá? Es como que vamos a partir desde acá, abrir esos dos temas para poder compartir con ustedes cómo abordar en forma inteligente la realidad y cómo protegernos de esos sesgos cognitivos al momento de pensar. ¿Tá? Vamos a meternos en la segunda parte. ¿Qué implica el pensar bien hacia afuera? ¿No? Gestionar un equipo deportivo hacia la victoria es lo que se denomina resolver un problema salvaje, ¿no? En general, cuando se estudian los problemas, se dividen entre problemas domesticados y problemas salvajes. Los problemas domesticados son aquellos donde, yo conozco la solución y lo único que necesito son recursos, ¿no? O conocimiento, pero la solución se conoce, ¿no? Ahora, un fenómeno deportivo no es un problema domesticado, es un problema salvaje. ¿Cuáles son las propiedades de los problemas salvajes? Son complejos, tienen múltiples dimensiones, son dinámicos, son inestables, requieren múltiples iteraciones, porque cuando ustedes intervienen generan otro estado de ese problema, ¿no? Es dinámico, ¿no? El sistema reacciona a sus intervenciones, ¿no? Y nosotros decimos que no se solucionan, sino que se gestionan, ¿no? En general, ¿cuál es el enfoque para un problema salvaje? Bueno, hay como dos planos. Hay un plano que tiene que ver con el pensar y un plano que tiene que ver con el actuar. En el plano del pensar, lo que hacemos es definir el problema y una vez que definimos el problema, apuntamos a definir la solución. Después pasamos al mundo del hacer, que intentamos implementar esa solución que definimos y luego evaluamos cómo fue el impacto de esa solución. Es un proceso circular donde nos movemos desde el plano del pensar al plano del hacer, pero fíjense que cuando empezamos a profundizar acá, aparecen algunas situaciones. Por ejemplo, necesitamos ser conscientes del recorte que hacemos, necesitamos saber que la solución viene de algún modo condicionada por la definición que hacemos del problema. Cuando pasamos al plano de la implementación, nos podemos encontrar con el apoyo a las resistencias de los jugadores a esa solución. Y después necesitamos poder definir indicadores para medir nuestra solución, ¿no? Y tomar decisiones basadas en datos, ¿no? Entonces, este proceso, ¿no?, de atacar un problema salvaje, tiene estas características, ¿no? Ahora, pensemos juntos, ¿qué capacidades necesitamos como entrenadores para ejecutar ese proceso en forma eficaz, ¿no? Ese proceso que les acabo de mostrar, ¿qué capacidades necesitamos para poder ejecutarlo en forma eficaz? Yo les voy a compartir 5 características, 5 capacidades que creo que tenemos que tener como entrenadores. La primera es poseer el conocimiento, o sea, tener la capacidad de entender ese rompecabezas, ese sistema complejo. Y este conocimiento, para mí, tiene que ser de 2 tipos. El primer tipo es, tengo que saber de verdad, ¿no? Mi conocimiento específico como entrenador tiene que ser profundo, tengo que ser un especialista en nuestra dimensión, ¿no? Pero al mismo tiempo, porque estamos hablando de un sistema complejo, tengo que ser un generalista para poder conectar estas dimensiones. Como entrenador, tengo que poder hablar con el psicólogo deportivo, tengo que poder hablar con el preparador físico,
¿no? Tengo que poder entender el rendimiento en sus diferentes capas, ¿no? Yo lo traigo a León Nasnudel porque él tenía esta frase, ¿no? Que tenés que saber también de tu deporte, ¿no? Haciendo referencia a esto de que tenés que tener un conocimiento amplio para poder intervenir en forma efectiva. Entonces, primera capacidad, tener conocimiento tanto específico como general para poder conectar con otras dimensiones. La segunda característica que me parece importante es tu capacidad de comunicación, ¿no? Me gusta esta idea de que sabes tanto como tu capacidad, ¿no?, de que le llegue ese conocimiento a tus jugadores. Si sabes 10, pero a tus jugadores les llega 4, sabes 4, ¿no? O sea, la capacidad de comunicación de aquello que sabes es muy importante, ¿no? Pep Guardiola decía esto, ¿no? De poder conocer, tipo, qué tecla tocar en cada uno de tus jugadores, ¿no? O sea, tus jugadores son todos distintos, tenés que saber qué tecla tenés que tocar para poder llegarles. La tercera característica que me parece muy importante es tu capacidad de adaptación, ¿no? O sea, tu capacidad de poder iterar en este proceso con agilidad y flexibilidad. A mí un entrenador que me gusta mucho tipo, en este concepto tipo, es Lionel Scaloni, ¿no? Lionel Scaloni dice, bueno, hay veces que vos en el partido podés atacar, podés tener el control de la pelota y hay veces que en el partido te tenés que defender, tenés que resistir, ¿no? Y hay veces que tenés que salir al ataque, hay veces que tenés que esperar. Es como que piensa el equipo, ¿no?, con una flexibilidad adaptativa a las circunstancias muy interesante, ¿no? Para mí es la tercera característica, la adaptación como tercera característica. La cuarta característica para mí es la resiliencia, ¿no? La resiliencia entendida, cómo gestionás tipo, los golpes del proceso, ¿no?, en términos generales, las derrotas, y cómo gestionás el error en términos específicos, ¿no? Me gusta esta idea de entender el rol del error como feedback que te da la realidad respecto a cómo lo está haciendo tu equipo, ¿no? O sea, tener esa visión del error como feedback de la realidad. Alguien muy interesante en esta capacidad es Popovich, ¿no? Ustedes, seguramente muchos de ustedes conocen esta historia de Popovich de los 101 golpes, ¿no? De pegarle una piedra una, dos, tres veces hasta que la piedra se rompe, y que la piedra no se rompe por ese último golpe, sino por tu persistencia, ¿no?, en búsqueda de los resultados. Y la quinta característica para mí muy importante es tu capacidad de tomar decisiones usando datos, ¿no? Para mí tomar decisiones usando datos es un mecanismo para tener bajo control tus sesgos cognitivos. Hay aquellos que les gusta escuchar podcast, hay una serie de podcast muy interesante que se llama Escaladores, que es tipo, son entrevistas a la primera línea de una empresa que seguramente opera en los diferentes países donde ustedes están, una empresa llamada Mercado Libre, ¿no? Y tienen una anécdota muy interesante, vieron que en los dólares está tipo esta leyenda de In God We Trust, tipo en Dios nosotros confiamos. Ellos tienen esta frase de tipo In God We Trust, el resto traiga datos, ¿no? En el sentido de tipo, tomemos decisiones usando datos, ¿no? Entonces, para mí, esta es como la quinta característica que encuentro en este punto. Si tratamos de unir lo que yo les comentaba del proceso de gestión de problemas salvajes y las habilidades que son necesarias para gestionar esos problemas, nos encontramos con este gráfico. Fíjense que es muy importante en la etapa del pensar poseer conocimiento, ser adaptable para poder iterar. En la fase de implementación es clave la capacidad de comunicar las soluciones. Es muy importante en el momento de evaluar tipo, los indicadores que tomaron, que van a medir, ¿no?, para poder tomar decisiones basadas en datos. Y es muy importante la resiliencia para poder iterar en este proceso, ¿ah? Su capacidad
tipo, de soportar los reveses para poder estar iterando en este proceso, ¿no? Si ustedes me siguen en este concepto de cómo se abordan los problemas salvajes y las capacidades que tengo que poner en juego, se van a encontrar con que estos hábitos de pensamiento, tipo, como caen casi de sentido común. ¿Ah? Vos tenés que lograr que tu equipo gane a través de su promedio de rendimiento, ¿no? Luis Escola utilizaba esta idea de tipo, vos tenés que ganar, no a través del mejor partido de tu torneo, vos tenés que ganar a través de lo que es tu promedio de rendimiento. Xavi Schelling es el responsable de ciencias del deporte de los Spurs. Él lo que dice es, yo tengo que tratar de lograr mis objetivos a través de lo que él denomina mínima dosis con impacto. ¿Ah? Yo tengo que tratar de lograr que mi equipo esté en buen estado físico a través del diseño de la mínima dosis posible, porque yo sé que el esfuerzo que pido a mis jugadores impacta en otra dimensión, como por ejemplo la motivación o el cansancio, ¿no? Entonces, fíjense cómo estas maneras de pensar están de algún modo tipo, considerando que el rendimiento es una interacción constante, que hay múltiples dimensiones interactuando todo el tiempo, que necesito tomar el error para ver qué es lo que todavía a mi equipo o a mi jugador no le sale, que el error es información y que es mucho más importante tu capacidad de iterar, la velocidad con la cual iterás tipo, el funcionamiento de tu equipo que tu punto de partida. Podés tener un punto de partida más bajo, pero si como entrenador sos un muy buen gestor de este proceso de iteración, tu curva de aprendizaje va a ser tipo, muy amplia y tu rendimiento va a crecer muy rápido, ¿no? Entonces a mí me interesaba que ustedes vean estos hábitos de pensamiento como desprendimiento de esas maneras, ¿no? De pensar la realidad y esas habilidades que tienen que tener como entrenadores o entrenadoras, ¿no? Como me interesaba llegar a estos hábitos producto de este desarrollo. Vamos a meternos en la otra parte, ¿no? Vamos a meternos no tanto en el pensar hacia afuera, en los fenómenos, sino vamos a tratar de meternos en cómo pensamos los seres humanos. Básicamente yo les vengo hablando de que operamos bajo sesgos cognitivos, ¿no? Estas reglas heurísticas que desarrollamos para enfrentar la realidad se llaman tipo sesgos cognitivos. Son atajos mentales para poder operar a gran velocidad. ¿Ah? Esos sesgos cognitivos, yo lo que traje fue tipo 5 de esos sesgos cognitivos que quiero compartir porque están operando todo el tiempo en el fenómeno deportivo, ¿no? Yo les voy a dar la definición del sesgo, les voy a presentar el sesgo y les voy a dar ejemplos tipo, en el fenómeno deportivo de cómo están actuando. Vamos con el primero, ¿no? Hay un primer sesgo que se llama efecto foco, ¿no? Que lo que implica que en general nosotros tipo, consideramos únicamente aquello que vemos. ¿Ah? ¿En qué se manifiesta? ¿No? ¿Cuáles pueden ser los puntos de atención que quiero compartir? ¿No? Por ejemplo, hay un problema que muchas veces se da que es la ley de los pequeños números. Muchas veces nosotros tomamos decisiones a partir de considerar muy pocos casos. Típico ejemplo, ¿no? Ustedes plantean, imagínense que plantean una defensa, un esquema defensivo, donde van a liberar tipo, a un jugador porque los porcentajes de efectividad de ese jugador tipo, son bajos, estadísticamente son bajos, ¿no? Puede pasar, ¿no? Que inicia el partido, que ese jugador tome un tiro y lo convierta. O puede ser que incluso tome el segundo y lo vuelva a convertir, ¿no?
esas dos conversiones de ese jugador a ustedes no los debería llevar a hacer un cambio del planteo táctico, porque estarían tomando una decisión con muy pocos casos. Si ustedes estadísticamente vieron que ese jugador tiene determinados porcentajes, en el desarrollo del partido, el rendimiento de ese jugador se va a acomodar de algún modo a su performance habitual, ¿no? Entonces, ojo con tomar decisiones tácticas, mirando series muy cortas. El otro punto que aparece muchas veces es que generamos explicaciones que nos parecen absolutamente lógicas una vez que el resultado ya se produjo, ¿no? Pero esa explicación no es tan lógica, no era tan fácil de poder enunciar antes que los resultados se produzcan. Entonces, ojo con esa situación, ¿no? O sea, muchas veces nos parece algo muy lógico con el resultado opuesto, pero no era tan lógico porque no lo podíamos predecir, ¿no? Entonces, eso es otra manifestación de este efecto foco. Creemos que lo que se dio fue lo único posible, cuando es una de las múltiples alternativas que estaban. Otro sesgo que actúa frecuentemente es lo que se denomina aversión o temor a la pérdida, ¿no? Los seres humanos le solemos dar mucha más importancia a la posibilidad de perder algo que a la posibilidad de ganar algo, ¿no? en la misma escala o en el mismo valor. ¿De qué manera se manifiesta la aversión a la pérdida en el deporte? Bueno, de dos maneras. Muchas veces cuando nosotros incrementamos la importancia del partido, generamos en nuestros jugadores el temor a perderlo, ¿no? Estas frases de es hoy, es ahora o nunca, es la última oportunidad, lo único que hacen es incrementar el temor a perder el partido por parte de nuestros jugadores. Y otro caso muy conocido y muy estudiado es que cuando un equipo saca una ventaja a favor, ¿no? Cuando genera una ventaja a favor, es muy frecuente, ¿no? que ese equipo se ponga menos agresivo, se ponga más a la defensiva, más cauto, ¿no? porque se genera ese temor a la pérdida. Muchas veces yo trabajo con tenistas también y hablamos de esto de quién está más cómodo emocionalmente, el jugador que va ganando 40-0 el game o el que va en cero. Psicológicamente está más cómodo el que va en cero. El que va a 40 tiene temor a perder ese game en el cual sacó ventaja. Entonces van a encontrar que se pone más cauto y el que va a cero toma mayores riesgos, ¿no? Esto es producto de este sesgo de temor a la pérdida. Otro sesgo es que nosotros tomamos decisiones a partir de referencias, no en términos absolutos, sino a partir de referencias, ¿no? Entonces, ¿en qué uno lo ve? Es en el deporte. Bueno, volviendo al manejo de las ventajas, muchas veces te encontrás con un equipo muy incómodo cuando iba ganando por 15 puntos y el rival le descontó la ventaja 7-5, porque no percibimos que vamos ganando por 5. Lo que percibimos es que nos descontaron 7, ¿no? Que nos descontaron 7 puntos de diferencia. Y el otro punto interesante es cómo las instalaciones pueden definir nuestro comportamiento. Hay una anécdota muy linda de Marcelo Bielsa, ¿no? Atacando el tema de las lesiones de los jugadores a partir de una charla con Zanetti, y que Zanetti le decía, no, vos lo que tenés que hacer es poner el gimnasio en el medio, entre el vestuario y la cancha, para que el jugador haga un recorrido que lo haga pasar por el gimnasio, ¿no? Que haga su rutina de prevención antes de salir a competir, ¿no? Es como las instalaciones van marcando tu comportamiento. El otro punto que quiero compartir, el anteúltimo sesgo que quiero compartir, es el sesgo de confirmación. Solemos, de algún modo,
encontrar y recordar información que confirma nuestras percepciones. La opinión que ustedes se forman, por ejemplo, de un jugador, ¿no? Va a ser que ustedes detecten tipo comportamientos de ese jugador que confirma tipo su hipótesis, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se forman una opinión de un jugador que es tipo, no sé, muy irritable, muy quisquilloso, ¿no? Y tienen esa opinión de ese jugador, al menor comportamiento de ese jugador, de algún modo, que confirma su hipótesis, lo van a ver, y el mismo comportamiento en otro jugador que ustedes no tienen esa hipótesis, lo van a ignorar. ¿Ah? Es como el sesgo de confirmación está operando en todos nosotros. Y el último sesgo que quiero compartir es lo que se denomina falacia del costo hundido. Los seres humanos tendemos a persistir, ¿no?, en aquellas decisiones o en aquellos casos en los cuales hemos hecho inversiones en tiempo, en esfuerzo, ¿no? O sea, aunque obtengamos resultados negativos, nos cuesta mucho, ¿no?, cortar esa inversión que ya hemos hecho. Eso se denomina falacia del costo hundido. Y a veces en el deporte se ve en la insistencia en algún jugador o en algún plan táctico sobre los cuales ustedes han hecho tipo esfuerzo. Hay veces que plantean un plan, la realidad les muestra que ese plan no va, ¿no?, y seguimos insistiendo en ese plan producto de esta falacia. Si me siguen, ¿no?, en esta línea de entender nuestros sesgos, de entender los puntos de atención, van a comprender rápidamente algunas cosas que denominamos hábitos de pensamiento efectivo. Por ejemplo, cuando el rendimiento del equipo de ustedes esté muy por encima de la media o muy por debajo de la media de su rendimiento, es muy probable que al próximo partido su equipo regrese a la media, independientemente de la intervención que hagan. ¿Ah? Nosotros nos pasó el año pasado. Nosotros jugamos la serie final por el descenso San Lorenzo contra Atenas. Primer partido de la serie, Atenas perdió 26 pelotas. ¿Ah? Nosotros ganamos ese primer partido, lo ganamos por cerca de 30 puntos. Nosotros sabíamos que esa no era la media de ambos equipos, ni la nuestra ni la de ellos. Entonces lo que trabajamos pensando en el segundo partido fue los dos equipos regresando a su media y plantear el cómo encarar emocionalmente esa situación. Pero teníamos muy claro que el segundo partido no iba a ser como el primero. ¿Ah? Ninguno de los dos equipos había actuado cerca de su media. El otro punto, muchas veces con los equipos trabajamos lo que se denomina efecto tiburón. Trabajamos que cuando el equipo saca una ventaja a favor, es el momento de seguir actuando de la misma manera que nos permitió sacar esa ventaja. Entonces los jugadores están entrenados para mantener un modo de juego con independencia del tanteador. O por el otro lado, cuando el equipo va por detrás, lo que trabajamos con los jugadores es permanecer en el sistema. La mente lo que hace es llevarlos a tomar mayores riesgos en una situación de desventaja. Entonces trabajamos esto de permanecer en el sistema, permanecer en el plan. El tercer elemento es tener rituales en los cuales nos apoyemos cuando las cosas no estén funcionando. Por ejemplo, nos reunimos, hacemos un mini encuentro de 30 segundos cuando el equipo no está jugando bien, o cuando un compañero se cae lo levantamos, ¿no?, para recordar, para comunicar que en un equipo nuestro ningún jugador queda caído, ¿no? O sea, tenemos rituales que nos pongan el punto de referencia sobre el cual actuamos. Después tratamos de luchar contra el sesgo de confirmación con lo que se denomina un análisis premortem. ¿Ah? O sea, tenemos este plan, pero si perdemos el partido, ¿por qué puede llegar a haber sido? O sea, antes del partido ponemos en jaque nuestro plan para tratar de entender qué no estamos viendo o qué riesgo no estamos considerando,
Eso se llama análisis premortem. Entonces, ¿qué es lo que quiero compartir con ustedes? Los sesgos van a estar tipo siempre porque nuestra mente opera con sesgos. Lo que me parece muy importante para ustedes como entrenadores o entrenadoras es que conozcan esos sesgos, en qué situaciones se manifiestan y cómo pueden intentar tipo, neutralizarlos. ¿Ah? Entonces, estos hábitos parten de entender cómo funciona nuestra mente. Me gustaría dejarlos pensando en un tema, que cuando yo me encontré con esta situación, a mí me llamó mucho la atención y me gustaría como compartirlo con ustedes, porque para mí es como un hábito de pensamiento contraintuitivo, ¿no? Déjenme que les cuente la historia de este hábito. Los Estados Unidos tienen una fuerza de élite que son los Navy SEALs, ¿no? Es como la fuerza de élite del ejército de los Estados Unidos, son aquellos, ese grupo de élite, ¿no? Que interviene en operaciones especiales y tienen un entrenamiento muy riguroso. Una de las partes del entrenamiento consiste en esto que se denomina tipo la prueba tipo del ahogado, que consiste básicamente que a los integrantes, como ven ahí, se les ata las manos, se les ata los pies, los tiran a una pileta y tienen que sobrevivir 5 minutos, ¿no? Es una prueba que se les da a los Navy SEALs. Es muy interesante esta prueba porque nosotros nos tenemos que tratar de preguntar qué es lo que están intentando enseñarles a estos agentes. ¿Cuál es la finalidad que tiene esta prueba? ¿No? Muchos participantes de estos programas de entrenamiento no pasan esta prueba. Y los que pasan esta prueba es a partir de aprender dos cosas. La primera cosa que aprenden los que pasan esta prueba es que más luche por mantener tipo, la cabeza fuera del agua, más probabilidad tengo de ahogarme. Y la segunda cosa que aprenden es que más pánico sienta, tipo, más oxígeno voy a consumir y más probabilidades de que pierda el conocimiento y también me ahogue, ¿no? Entonces, ¿qué habilidad está en esta prueba? ¿No? ¿Qué es lo que hacen aquellos soldados que pueden superar la prueba? En términos prácticos, lo que hacen es, se dejan caer con mucha tranquilidad, se dejan caer, cuando tocan el piso, rebotan y suben a la superficie a tomar aire. Este proceso de subir y bajar, tipo, aquellos que lo logran hacer en calma durante 5 minutos, pasan la prueba. ¿Qué habilidad está ahí? ¿Qué concepto está ahí? Es el hábito de soltar el control cuando más quiero tenerlo. Aquellos soldados que tipo, logran soltar el control en una necesidad de tanta presión por tener control de la situación son los que logran tipo, sobrevivir o pasar esta prueba. Quisiera terminar, tipo, poner este hábito en contexto, porque lo que nosotros encontramos, y que tiene que ver mucho con el trabajo que ustedes hacen, es que ustedes tienen que entender la tarea que tienen por delante. Tenemos tareas como, por ejemplo, desarrollar la efectividad de lanzamiento de un jugador, donde esfuerzo y recompensa es casi una función tipo lineal. ¿Ah? Más horas pase el jugador tipo, practicando su habilidad de lanzamiento a partir de una buena técnica, mayor va a ser la recompensa, mayor va a ser la efectividad. Hay tareas que no siguen esa lógica lineal. Hay tareas que siguen una lógica de retornos decrecientes. ¿Ah? Vos no podés tipo, entrenar a un equipo 5 horas seguidas. O sea, la productividad de tu equipo no va a ser la misma en la hora 1, en la hora 2,
que la hora 3 y hora 4, hora 5. O sea, se da una situación donde el esfuerzo que le pedís a tus jugadores tiene una recompensa decreciente. ¿Ah? Aquellos que han leído el libro de Stephen Covey, de los 7 hábitos de la gente altamente afectiva, es afilar la sierra. Hay veces que lo que vos necesitas es afilar la sierra, no seguir tipo serruchando el árbol. Y este hábito que yo les presento, presenta de algún modo esta característica. Vos obtenés mayor recompensa tipo a mínimos esfuerzos, ¿no? O sea, piensen de algún modo en la intervención continua del entrenador al momento de competir. ¿Ah? Si vos estás interviniendo en forma continua en tus jugadores cuando están compitiendo, seguramente estás sacándolos de la jugada actual, estás generándole tipo miedo al error, ¿no? Entonces es muy importante que piensen que el comportamiento del jugador al momento de competir, ¿no?, tiene algunas reglas tipo, en particulares que tenemos que seguir. Cuando uno analiza los picos de rendimiento de los jugadores, es un estado de flow, es un estar en la zona. No hay esfuerzo, tipo, la concentración es muy profunda, hay altos niveles de confianza, hay mucha claridad, ¿no? Entonces pensar, tipo, mi intervención como entrenador en ese momento de competir es algo que a mí me gustaría como dejarlos pensar. Para terminar, un par de conclusiones para terminar. La primera es, tipo, a partir de nuestras limitaciones en el acceso a la realidad, tipo, nuestra mente genera la ilusión, ¿no?, de creer que esa perspectiva tipo, es la única verdad. Es muy importante que ustedes sepan que están haciendo un recorte, ¿no?, al momento de pensar la realidad, y que son inteligentes cuando logran iterar en esa realidad. Hago un recorte, tomo una decisión, la implemento, la evalúo y voy tipo teniendo mayores perspectivas de esa realidad que intento intervenir. Y la segunda conclusión para mí importante es que tipo entendiendo cómo es la realidad, cómo funciona nuestra mente, vamos a poder ejecutar mejor nuestro rol de entrenador, ¿no? Es entendiendo que están frente a un sistema complejo y dinámico y que nuestra mente opera con sesgos, entendiendo esas dos cosas, no siendo conscientes de esas dos cosas, vamos a poder ejecutar mejor el rol de entrenador. Para aquellos más curiosos que quieran un poco profundizar en estos temas, yo acá les dejo algunas bibliografías de diferentes autores trabajando este tema de cómo funciona nuestra mente, cómo tomamos decisiones, cómo llevamos adelante la gestión de un proyecto complejo en virtud de cómo funciona nuestra mente, para aquellos que quieran tipo, profundizar este tema. Bien, completé mis 45 minutos como para dejar tiempo para un diálogo, así que bueno, dejo de compartir y me pongo a disposición de ustedes, o voy, no sé si Paula me querés ir vos compartiendo algunas preguntas. Bien? Sí, te escucho bien. bien. Genial. Hay una pregunta, hubo algunas opiniones, pero hay una sola pregunta en el chat. Yo igual tengo como 4 o 5 para revenir también. Pero Milton Mensa de Barinas, Venezuela, dice, si no me expreso bien, me decís, Milton, ¿cómo hacemos entender al equipo que es bueno también perder un juego y que el rendimiento no afecte esa derrota y pasemos a ser un equipo perdedor? O sea, que Bueno, porque perdés, le cae al equipo que el rendimiento baja y que sos un equipo perdedor. ¿Cómo lo hacemos entender? ¿Viste? Ahí. miren, déjenme que les comparta alguna experiencia que para mí fue como muy interesante, ¿no? De equipos muy ganadores que no habían pasado por la experiencia de perder y les llegó la experiencia de perder tipo en una etapa muy avanzada del torneo, ¿no?
el poder, de algún modo, atravesar tipo, una pérdida, ¿no? El perder, poder analizar o tener un enfoque donde analizamos de la misma manera el triunfo que la derrota, para mí es muy importante. O sea, necesitamos desarrollar un equipo que pueda procesar tipo, los triunfos y la derrota en forma tipo, muy inteligente. El obstáculo en algún momento del proceso, el perder en algún momento del proceso va a estar. Tenemos que lograr que esa llegada de la derrota no sea ni demasiado tarde ni demasiado costosa, ¿no? Muchos equipos muy ganadores pierden 2 o 3 partidos y entran en crisis porque no tienen la habilidad de gestionar la derrota. No importa tanto el resultado, no importa tanto si ganaste o perdiste. Para mí es muy importante cómo lográs gestionar ese resultado. Lo que uno encuentra muchas veces en la práctica profesional es que cuando tu equipo gana, no hay análisis de lo sucedido, no hay lecciones para Manuel, aprender, y cuando el equipo pierde, haces tipo una sobrereacción. Es como estás 3 horas analizando el partido cuando perdés, cuando ganás, no le dedicas nada de tiempo. Entonces, yo me gustaría como invitarlos a que ustedes piensen una temporada como un equipo que está iterando todo el tiempo de partido en partido y que yo tengo como entrenador aprender de cada partido independientemente del resultado. A Greg Popovich le preguntan, ¿qué objetivo usted se pone al inicio de temporada? Y Greg Popovich dice, no me pongo ningún objetivo. O sea, lo que yo quiero, es construir el equipo a lo largo de la temporada y llegar a los playoffs ¿no? Sanos y siendo el mejor equipo posible que pudimos construir en la serie regular. Entonces, me gustaría poder compartir con ustedes esta visión del triunfo y la derrota. Para mí es una foto donde lo clave es cómo ustedes gestionan ese resultado para la próxima iteración. Genial. Ahí agregaron otra pregunta, pero se me ocurre también, Charlie, que si vos no evaluás, como yo soy jugador y soy coach, me cuento todo el resto, ¿no? Si vos no evaluás cuando ganás los motivos, los por qué, cuáles son tus puntos buenos, cuáles son, también te medís contra un otro. Si sos jugadora, te medís con quien te quita el puesto. Si sos entrenador, te medís contra el entrenador o entrenadora del otro equipo. Y no medís tu 100%. Digo, en un punto también competir contra el afuera no es la realidad que vos tenés día a día en entrenamiento. Entonces, competir contra Exacto. tu mejor versión posible el día de mañana me parece que es lo mejor que podríamos hacer a cualquier edad. Y si nosotros hacemos eso, también poder transmitir que eso es un proceso a quienes están entrenando. Porque ahí es esto Exacto. que vos decís, comprender por qué perdés y por qué ganás. O perdés Exacto. porque hiciste muy mal muchas medias tuyas de tu equipo. Y bueno, y sí, gana quien más la mete, gana quien menos pérdida tiene. Si saliste de la media en 3 casilleros de todas las estadísticas, es muy probable que pierdas. Entonces, saber eso me parece que es fundamental. Exacto, Pau. Es como esta idea de vos competís contra vos mismo, ¿no? Para mí es como un hábito de pensamiento muy inteligente y vos tenés que tener claro cuáles van a ser los parámetros que vas a utilizar para ver si en este partido tu rendimiento fue mejor que el anterior. Y ese parámetro muchas veces no es el resultado. O sea, vos podés perder jugando tu mejor partido y podés ganar jugando un partido muy malo en términos de tu capacidad, ¿no? Entonces me parece muy importante que ustedes como entrenadores definan los parámetros sobre los cuales evalúan el rendimiento de su equipo, ¿no? Los tiros, la selección de tiros que tuvieron, la cantidad de pérdidas, no sé, la cantidad de puntos que les hicieron de determinada manera, El ¿no? control de los tableros, eso es totalmente hábito y concentración. Exacto. El bloqueo, la carga, el rebote ofensivo. Digo, quien maneja los rebotes evita segundos tiros, favorece un contraataque. Y eso es totalmente entrenable, no es de que si hoy tuve suerte y la metí. Claro. Para mí es como muy importante que separemos el jugar bien, jugar mal, del resultado. Para mí eso es muy inteligente. ¿Ah?
podés perder jugando bien, ¿no? Esta idea de que podés perder jugando bien. ¿Ah? O sea, todavía te falta tiempo necesitas iterar más rápido para mejorar el rendimiento de tu equipo. A veces tenés que aceptar, ¿no?, que lograr determinado rendimiento te va a llevar más tiempo. Capaz que no te alcanza una temporada, pero capaz que arrancaste la temporada perdiendo por 30 y terminás la temporada contra los mismos equipos perdiendo por 5. ¿Ah? Y tenés que mostrarle a los jugadores ese proceso que hiciste para sostener tipo, la moral de tu equipo perdiendo mucho. Y muchas veces tu equipo gana mucho y tenés que mantenerlos con hambre de seguir mejorando independientemente de que esté ganando mucho. ¿Ah? Son desafíos que ustedes tienen como entrenador del manejo de los resultados. Muy bien, se sumaron dos preguntas más. Saúl Utrera dice, ¿cómo hacer en chicos de U14 que la mentalidad del entrenamiento es clave en las situaciones de juego? Entre paréntesis, intensidad de juego. ¿El resultado sería negativo? ¿El resultado sería positivo? Agradece la charla. Miren, nosotros estudiamos cuáles son las profesiones que tienen tipo, mejores contextos de desarrollo de habilidades y de manejo de presión. Y una de esas profesiones son los pilotos de avión. Los pilotos de avión se entrenan en simuladores donde el contexto de entrenamiento es más desafiante que la competencia. Yo necesito que el piloto de avión en situación de competencia, o sea, en situación de estar conduciendo efectivamente un avión, de algún modo pueda manejar esa situación con tranquilidad, con calma, siguiendo protocolos. Entonces, cuando llevamos esta idea al deporte, los entrenamientos de ustedes tienen que buscar simular situaciones de competencia en términos de intensidad, en términos de velocidad, en términos de dinámica. O sea, es cuando uno analiza, por ejemplo, los equipos como los All Blacks, tipo equipos de rugby, tipo de muy alto rendimiento, lo que les dice el entrenador es, tipo, el trabajo se hace en la semana. Cuando salgo a competir, es el momento de disfrutar, de jugar con tus compañeros. ¿Ah? Entonces, que vos logres que tus jugadores entiendan que cuando trabajan duro en el entrenamiento, disfrutan en la competencia, porque el nivel de intensidad y de presión tipo, en el entrenamiento es mayor que en la competencia, los estás preparando emocionalmente. Tipo, es como tenés que lograr que tu entrenamiento sea mucho más desafiante que el nivel de oposición o dificultad que encuentra tu equipo al momento de competir. Para mí es muy importante que enseñen a sus jugadores tipo, a pensar el rendimiento en forma inteligente. No, con la que acaba de tirar no dejaste de ir ¿Cómo? pensando cómo hacemos para que sea más desafiante el entrenamiento que el partido. Ya es interesantísimo. ¿No? Con respecto a esto que decís de que el entrenador en el partido, la entrenadora debería decir poco. Me pasa con compañeras que lo realizan y cuando dirigí equipos me pasó como entrenadora, de que hay jugadoras que sistemáticamente miran al banco, o sea, miran todo el tiempo, qué hace el entrenador, qué hace la entrenadora, ¿no? Como si no estuviesen conscientes de qué es jugar bien o si su validez va en tanto a la aprobación o desaprobación. Y a mí me pone nerviosa. Yo cuando me pasa esto como entrenadora, no importa la edad que tengan, le digo, vos tenés que estar tranquila jugando, intentando hacer lo que venimos entrenando. O sea, no me mires. Como digo, no me mires, no mires a la familia tampoco, ¿no? Pero como que no están jugando si están pendientes todo el tiempo de la mirada, me parece, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? ¿Es es un tema aconsejable que le diga eso? pensémoslo de esta forma, ¿no? Yo trabajo mucho con deportistas individuales, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito que haga el deportista individual? Que tenga toda su atención en la jugada que está sucediendo. Eso es lo que yo necesito, que no haya nada de su atención tipo en la jugada anterior. Yo no necesito que la atención del deportista quede pegada en la jugada anterior.
yo necesito que esté todo el tiempo saltando a la jugada siguiente. ¿Ah? Eso en términos de la línea temporal del manejo de la atención. Ahora pensemos esto. ¿Dónde necesito que esté la atención? ¿Necesito que esté en el juego o necesito que esté partida? Mitad en el juego, mitad tipo en mirar a mi entrenador. Todo el tiempo. ¿Ah? Si yo parto mi atención, de algún modo, va a haber cosas por mi capacidad de atención que no voy a ver del juego. Entonces, para mí es muy importante de ustedes como entrenadores que sepan cuándo sacar la atención del jugador del juego para llevarla a ustedes. ¿Ah? Si los jugadores de ustedes están todo el tiempo mirándolos a ustedes, de algún modo, lo que estoy seguro es que hay menos atención del jugador puesta en el juego. ¿Ah? Entonces, ustedes tienen que elegir cuándo sacan la atención del jugador del juego. ¿Ah? Seguramente hay intervenciones de ustedes que son intervenciones al momento de competir que son útiles. Pero seguramente también hay intervenciones de ustedes que son intervenciones de entrenamiento. Son intervenciones del estado de la habilidad del jugador. Entonces, ustedes tienen que elegir cuándo intervenir. No es que dirigen bien cuanto mayor cantidad de veces que intervienen. ¿Ah? Ahora, Y eso es clave. Es clave lo que estás diciendo porque a veces repetimos cosas que es lo que queremos que hagan en el entrenamiento. Y no deberíamos. Porque está claro que si no lo hizo es porque no lo tiene incorporado todavía. Entonces, por más que claro, lo digamos todo el partido, si, por ejemplo, vamos al rebote, si no bloquea, es porque no tiene el hábito del bloqueo, por más que yo lo repita cada tiro. Entonces, claro, cada tiro me está escuchando ahí en un fallo, todo el tiempo en un error. claro, claro. Vos, es más, o sea, si vos le estás marcando todo el tiempo errores, yo te puedo asegurar que le estás bajando su nivel de confianza. Total. Le bajás su nivel de confianza, tenés un jugador en cancha que no toma decisiones. Y no toma decisiones por culpa tuya. O sea, porque vos le comiste el nivel de confianza al jugador. Le marcaste tipo todos errores que fue marcando al momento de jugar. Entonces, para mí es un tema hermoso, ¿no? La intervención del entrenador y el efecto que tiene, ¿no? Eh, Sí, total. Te leo otra. Dancer Lizardo dice, ¿cómo debemos manejar los errores del equipo para no cohibir a los chicos, acá estamos, de seguir intentando sin temor o cometer más errores? para mí tienen que compartir con los jugadores que el error es información. ¿Ah? El error es información. Es como tengo que, de algún modo, ver el error como fuente de información de lo que tengo que mejorar. Algo que yo hago con los deportistas individuales con los cuales entreno, tenemos lo que se denomina cuaderno de errores. Al jugador le digo, mira, vamos a hacer lo siguiente. Cuando estás jugando, tu tarea es dejar ir el error, saltar a la jugada siguiente todo el tiempo. Eso es lo que te pido que hagas cuando estás compitiendo. Saltar a la jugada todo el tiempo. Cuando llegas a tu casa, después del entrenamiento, después del partido, agarrá tu cuaderno de errores y anotá todos los errores que cometiste. Porque vamos a usar esos errores que hoy cometiste como objetivos para el entrenamiento. Entonces, ¿qué hago con este enfoque? Yo, el jugador en general tiende a ser autoexigente, perfeccionista, entonces le tengo que ofrecer algo, cuando yo le saco la posibilidad de juzgarse los errores cuando compite. Eso que le ofrezco es su cuaderno de errores. Entonces lo que le digo es, tenemos que trabajar los errores diferentes cuando estás compitiendo que cuando estás, entrenando. Cuando estás compitiendo, saltás todo el tiempo a la jugada siguiente, porque yo necesito que tu cabeza esté en la jugada siguiente al momento de competir. Cuando llegas a tu casa, anotás todos los errores, vas leyendo esos errores y esos errores después los trabajás, los lees, tu cuaderno lo lees al momento previo de ir a entrenar. Entonces, tienen que hacer que los chicos vean al error como el mecanismo más importante para mejorar.
Eso es lo que tenemos que lograr en los deportistas. Eh, Eso es lo que cuando trabajo tiro intento que saquen. Cada vez que las fallas, ¿por qué? ¿Qué información te Claro. dio? ¿Te quedaste corta? ¿Hubo desviación? ¿Intervino la mano guía? Porque ahí es la única forma de feedback. Habilito el micro de Edu, que te quiero hacer una pregunta. Bueno, Hola Carlos, ¿se escucha bien? sí, sí, Espectacular. sí, sí. ¿Cómo Bueno, andas, como Eduardo? siempre, agradecerte toda esta sabiduría que nos envías. Yo hice varios cursos ya con vos. Lo que trato es de tomar nota en algunas cosas y si puedo, otra vez volver a escuchar todo de nuevo para poder reciclar, porque cuando uno escucha por primera vez las cosas, cuesta que quede. Así que un poco lo que recomiendo es que seguramente esta charla después se la vamos a pasar para los que estuvieron y que la puedan escuchar otra vez. Dos preguntas. Una, tengo varias, pero estas son las dos más importantes. La primera, hoy existen las estadísticas avanzadas, ¿no? Eh, yo tengo, o sea, como información de datos de lo que va a pasar en el partido, creo que por supuesto es muy útil. Pero a veces nosotros los entrenadores nos pasamos de más y por un tema de inseguridad creemos que esa estadística avanzada nos van a dar todas las respuestas de lo que va a ir pasando en el partido. Y a mí me parece que siempre en el partido hay incertidumbres y los jugadores y yo como entrenador tengo que estar preparado para esas incertidumbres, ¿no? Entonces esa es la primera pregunta que por ahí quiero alguna reflexión tuya. Y lo segundo, eh, hoy nosotros en Argentina, incluso yo estoy trabajando en Venezuela, lo veo también, tenemos a veces escasez o es difícil fabricar lanzadores, jugadores que emboquen de lejos. Y encima que no tenemos por ahí estatura, no tenemos el 2,18, 2,20 o la chica de 1,95, 1,96. Entonces el lanzamiento termina siendo importantísimo, en especial cuando salimos a jugar internacionalmente. Entonces, ¿cuáles son las cualidades que el entrenador debe trabajar como para esa fábrica de lanzadores, saliendo del lado técnico? Por supuesto, lo que dijo Paula, el brazo, todo eso, pero yo quiero hablar de lo otro, que es la parte psíquica, porque a veces decimos a los chicos, vos sos un tirador y cuando tira la segunda y la erra, lo mandamos al banco. Entonces nunca vamos a fabricar un tirador así. Así que bueno. Está muy buena, Eduardo, las preguntas. Tipo, comparto algunas reflexiones que respuestas tipo, con mucha certeza. Eh, Arrancamos por lo de estadísticas avanzadas, ¿no? O sea, las estadísticas avanzadas lo que tienen es como un gran volumen de análisis de datos, ¿no? Vos analizás tipo grandes volúmenes de datos para obtener de algún modo algunas pautas de cómo se va a comportar determinado jugador o determinado rival, ¿no? Ahora, eh, eso entra tipo en un sistema tipo dinámico y complejo. O sea, ¿qué es lo que tipo quiero decir? Imagínate que decimos, no sé, este equipo nos va a tirar tipo 50%, veo tipo estadística avanzada, nos va a tirar 50% de tiros de 3 puntos. Tu rival, tu rival, de algún modo interviene tipo en esa definición de plan de juego y va a intervenir de una manera, de algún modo, que va a afectar esa definición que vos hacés. Por ejemplo, no sé, va a sobremarcar y va a dejar de algún modo la posibilidad de cortar mucho al cesto y tomar tiros de 2 puntos. Si tus jugadores, de algún modo, se quedan pegados a ese plan de solamente tirar tiro de 3 puntos y no consideran tipo, cómo está reaccionando el rival en ese sistema dinámico a ese planteo que vos haces, van a tipo, tomar malas decisiones que tengan que ver con el juego. Entonces, para mí es como, yo me gustaría que nosotros pensemos este tema de estadísticas avanzadas en un contexto
que se está moviendo todo el tiempo. O sea, es como, es dinámico, es complejo, o sea, es como, es un punto de partida, pero tenés que ver qué está haciendo tipo, la realidad del otro lado para poder actuar, ¿no? Entonces, porque yo el otro día pensaba tipo, mucho sobre este tema, ¿no? Decimos, bueno, el juego ha variado, la forma de jugar ha variado en virtud de todo lo que tiene que ver con las estadísticas avanzadas. Ahora, cuando todos los equipos jueguen de la misma manera, ¿no va a volver a cambiar? O sea, cuando ya sea la norma jugar de determinada manera, ¿no va a cambiar esa forma tipo de jugar producto de que las ventajas están en otro lado? ¿No? Entonces, tipo, me gustaría que pensemos este tema como un tema que va evolucionando todo el tiempo. O sea, es como que hoy las estadísticas avanzadas nos dicen que uno gana cuando hace puntos de determinada manera. Pero tu rival ahora se está preparando para defenderte, tipo, esa manera de hacer puntos, tipo, que se muestra como la más efectiva. Cuando tu rival cambie, seguramente el juego va a evolucionar para otro lado. Porque ya dejas de sacar ventaja porque todos están jugando de la misma manera, ¿no? Entonces, esa como reflexión respecto a las estadísticas avanzadas son pautas, pero ojo como que entran pautas en un sistema dinámico que se está moviendo todo el tiempo y que evoluciona, ¿no? Y la segunda tipo reflexión respecto al tema de tiradores es desde el punto de vista mental. Vos tenés un buen tirador cuando el tirador logra ejecutar su gesto técnico sin pensar sobre ello, ¿no? Entonces, vos tenés la etapa de cámara lenta, donde le enseñás la técnica que mencionaba Pau, tenés la etapa de repetición, de algún modo cuando haces que automatice ese movimiento, y después tenés la etapa de lanzamiento con obstáculo, porque lo que vos querés es que el jugador se acostumbre a los tiros de situación de juego, ¿no? Entonces, lo que vos tenés que trabajar una vez que tipo, le enseñaste la técnica individual es mucha repetición para que el gesto técnico esté tipo, en su cuerpo, que pueda lanzar sin pensar. Y para mí el tercer punto, desde el punto de vista emocional, es que el jugador esté acostumbrado a tirar tiros de juego, ¿no? Entonces, que vos como entrenador armes una rutina donde repetís tiros de juego, donde lo haces tirar tipo bajo presión, ¿no? Por ejemplo, no sé, tenés que meter 5 tiros de la misma posición antes de cambiar para que cada tiro cuente, ¿no? Es como me gustaría invitarlos como entrenadores a que piensen que tengo que entrenarle la técnica individual, pero después también tengo que hacer que tipo, ese tiro quede automatizado para que el jugador lo pueda ejecutar sin pensar. Y después tengo que hacer que pueda ejecutar bajo presión. Que esté acostumbrado a tirar tiros bajo presión, ¿no? Entonces creo que eso es lo que ustedes tienen que hacer como entrenadores. Tipo, subir a la etapa de repetición para que el gesto técnico quede incorporado y subir a la etapa de ejecución con obstáculos. Es como entrenar técnicamente, pero también tipo emocionalmente al tirador. Yo ahí quiero sumar un aporte. Sí, Como entrenador, soy tiradora. O sea, sí, a mí me sacan porque no la meto, no porque no tiro. Tendré mi exacto. noche y capaz no meto una, si no doy otras cosas al juego me sentarán. Pero soy tiradora, o sea, vengo de 3 de 10 el sábado. Bueno, es un 30 pero hay que tirar 10. Hay veces que meto 5 6 qué sé yo. Bueno, Pinta también sabe porque en un torneo la metí mucho con Argentina. La cuestión es que no viene a cuento que en ese torneo que la metí mucho y por primera vez llegamos a la final de América y clasificamos al Mundial de República Checa 2010 sin estar sufriendo por el bronce, ya llegando a la final clasificada por primera vez en la historia,
Mi madre había fallecido 6 meses antes. Entonces yo en ese torneo, todo el tiempo era, no es la muerte de nadie, no es la muerte de nadie. No digo que nuestros jugadores, nuestras jugadoras tienen que pasar algo así, pero yo no tenía ningún tipo de presión. Eso me liberó y ese torneo la metí mucho. Entendiendo que no podemos poner esa situación y que la gente esté tan loca como yo, como para tomar esa determinación para revolearla, como entrenadora me pasó en el 2017 en unos Juegos Mundiales Universitarios, que viene a ser el Juego Olímpico del deporte universitario, que ahora estuvieron los de Chengdu, de pedirles a mis jugadoras que ninguna se caracterizaba, edad U25, sub-25, jugadoras que hoy la mayoría está jugando en Europa y en la selección nacional. Ninguna se caracterizaba por tener mentalidad tirada. Entonces, mi objetivo como entrenadora fue, yo sabía que si no atacábamos los primeros 8 segundos estábamos al horno, porque éramos promedio 1,70 y poco, cuando contra Lituania, Rusia, Australia, imposible. Entonces, primero, ponerle situaciones que rápidamente estén en ventaja para un tiro. Y segundo, no darles a elegir. O sea, yo les pedía 10 triples por cuarto. Imposible, nunca llegamos a tirar 40 triples en un partido. Pero eso era lo que yo les pedí en los 6 partidos del torneo. Claro, no tuvimos muy buena preparación, pero cuando lograron entender que no era potestad suya decidir si tomarlo o no, sino que era mía, la empezaron a revolear con una gana que en el torneo local o en sus ligas no la tiraban. Es más, una 50% de efectividad con muchos tiros tomados. Entonces yo ahí dije, ok, el peso de la toma de decisión, el peso de esa valentía, cuando me lo hice cargo yo, como jugador, que aparte yo decía, chicas, ya quisiera yo que me digan revolear 10 triples por cuarto, ¿no? Pero me hizo muy bien. Obviamente, Claro. balance, rebote. Eso era lo que había que ejecutar después del tiro. No importaba si entraba o no, había que seguir jugando porque era a la carta que apostábamos. Y me dio buenos resultados. Tuve ese torneo a gran nivel. Que si no competíamos así era imposible. Entonces, o casualidad ganamos el último partido por 15 puntos contra Australia, que habíamos perdido por 20 en la zona. Entonces digo, cuando logré sacarle esa presión, y otro detallito más, lo que pasa es que, como dice Eduardo, nos bancamos nosotros que tiren 10 triples, que vayan 2 de 9 y que la tire a Claro, ver si hace el 3 de 10, el 30% aceptable, no nos la bancamos como coach. Lo sentamos antes. claro, Entonces ahí es la claro. coherencia y la coherencia. Y otro detallito que me lo dijo el coordinador del Barça una vuelta que fui, que en mini básquet le dejaban revolearla de donde querían. La técnica ya se mejorará, la fuerza cambiará en la preadolescencia, pero la mentalidad de revolearla entre ceja y ceja, que quieran revolearla donde Claro. quieren, no se genera de un año para otro. Y me pareció muy interesante, porque nosotros en virtud de Bien. la técnica muchas veces cortamos esa valentía de hay que tirarlo porque gana el que más mete, ¿no? Entonces cada Claro. vez que le dan un segundo, hay que tirarlo. Nada, esas dos cosas como para No, sumar, porque es difícil tener tiradores y tiradoras. Pau, y te agregaría algo. Es que lo mencioné un poco al pasar, que es el tema este de las series cortas, ¿no? O sea, el mejor tirador de 3 puntos del mundo mete el 50% de los tiros, ¿no? Entonces, es como que muchos jugadores dejan de tirar, tipo cuando erraron 2 tiros de 3 puntos. Pero 2 tiros de 3 puntos es estar a una conversión del mejor tirador de tiros de 3 puntos del mundo. O sea, es un error dejar de tirar tipo después de 2 triples porque estás dejando de tirar a un tiro del mejor del mundo en esa acción. Entonces, para poder de algún modo que tu efectividad se acomode a tu performance, necesitas una serie más larga. ¿tá? Tipo, los tiradores es muy frecuente, tipo, que capaz que erran los dos, tres primeros, pero después se acomodan a su nivel de performance y meten 3 seguidos. Entonces, tipo, capaz que viene 0 de 3, pero termina tipo 2 de 5, tipo, muy cerca de sus porcentajes de efectividad. Entonces tenemos que trabajar para que los jugadores no tomen decisiones respecto de su lanzamiento, tipo, en series cortas. Y el segundo punto, el lanzamiento es muy dependiente de tus niveles de confianza, ¿no? Entonces, muchas veces trabajamos con los jugadores que ganen confianza en otras facetas del juego y la exploten tipo en su lanzamiento, ¿no?
Por ejemplo, defender bien, ayudar al equipo, asistir o convertir tipo una bandeja o un contraataque, o sea, llenarte de confianza para poder volver a ejecutar tus tiros de 3 puntos sin pensar, ¿no? Entonces, esas dos cositas que quería agregar. Ojo con las series cortas y tipo, es muy importante el nivel de autoconfianza para poder ejecutar tu tiro sin pensar. Ahí Horacio hizo una pregunta, ¿qué valor tiene insistir en la perfección de la técnica en la niñez y después en la adolescencia le cambia el esquema corporal? ¿Hay una fijación mental del modelo técnico que ayuda? Bueno, es tipo, es muy interesante, tipo, como la técnica del jugador, tipo, muchas veces lo que nos encontramos tipo, en los chicos es que tipo, el tiro se deforma tipo, porque muchas veces no tienen tipo, la fuerza necesaria, ¿no? Para ejecutar ese lanzamiento a esa edad. Entonces, capaz que en los niños, tipo, como que tenemos que trabajar, no sé, es una opinión, lo que estaba un poco planteando Paula, de tener una mentalidad de tirador y después ir acomodando, ¿no? Ese gesto técnico cuando ya el chico tenga la fuerza tipo, o el desarrollo corporal que le permita, ¿no? La ejecución de esos lanzamientos. Eh, sí, no, Horacio, ¿tu opinión en este tema cuál es? Vos con tu experiencia, Para que la habilito. Para cuál que es la tu habilito el opinión? nicho. Lo estoy buscando. Horacio. Ahí te habilito el audio. Ahí está. ¿Se escucha? Sí. 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 Yo no me refería solo al lanzamiento, me refería en general al desarrollo a veces de modelos técnicos así a rajatabla con los chicos, poniendo el acento en la perfección de los gestos técnicos, cuando después pasan por una etapa de crecimiento más rápida o no tanto, pero que les cambia completamente la percepción de los gestos, ¿sí? Tanto desde de las palancas, de los movimientos, y en una de esas la pregunta venía por decir, ¿vale la pena dedicarle tanto tiempo al modelo técnico en la niñez cuando quizás, y a mí en este caso me preocupa más el aprendizaje de lo táctico, ¿sí? Porque de última la técnica yo la tomo como repetición, lo que decía vos antes, repetir, repetir, repetís, automatizás. Ahora después, el desarrollo táctico, es decir, cuándo la pico, cuándo la paso, cuándo tiro, cuándo no tiro, para dónde la paso. O sea, la selección de todas esas situaciones de juego son mucho más difíciles de poner en práctica, porque aparte es imposible en los entrenamientos reproducir las situaciones de juego. En cambio, el modelo técnico es mucho más fácil de ser llevado adelante. Un poco venía por ahí la pregunta. Sí, sí. Estoy de acuerdo, Horacio, y como agregaría también este punto, ¿no? Si tu énfasis cuando el niño es muy pequeño en la perfección del gesto técnico, no va quitándole al niño, tipo, el divertirse, el disfrutar del juego, ¿no? O sea, el querer volver, o sea, si tu entrenamiento tiene tanto foco en esa perfección del gesto técnico, si no le estás quitando en esa manera de preparar al chico, tipo el disfrute y el amor por el juego, que vas a necesitar para que el chico, tipo a lo largo de su carrera, quiera invertir mucho tiempo en perfeccionar, tipo, luego su juego, ¿no? Sí, O sí, tal sea, cual. tenemos que lograr que los chicos quieran volver al próximo entrenamiento. O sea, que la hayan pasado bien, que hayan disfrutado. O sea, me parece clave como parte del rol del entrenador es que el chico se enamore del juego. Porque no haces
tipo una actividad por muchísimo tiempo a la cual no le tengas tipo, en la cual no encuentres placer, no le encuentres tipo que te gusta, ¿no? Entonces, como que tendría también en cuenta eso, si tu énfasis en la perfección no va en desmedro del amor del chico por el juego, a una edad temprana, ¿no? De acuerdo. Gracias. No, Tengo otra pregunta que nos habíamos salteado de Nicolás Agustín. Dice, trabajo con un 15, es la primera vez que juegan. ¿Cuál es la mejor manera de ayudarles, ¿no?, a que no se frustren? para mí, Nicolás, tenés que encontrar la forma de que los chicos perciban progreso. ¿Ah? Es como, tipo, el percibirte progresando es sumamente motivador, ¿no? Entonces, un poco traigo lo que decía Paula, o sea, lo que vos tenés que lograr es que el parámetro que utilicen los chicos para definir cómo se sienten no sea el resultado, sino sea el progreso. ¿Ah? Entonces, para mí es definir tipo algunos indicadores, por ejemplo, la cantidad de pérdidas que tuvimos, la cantidad de rebotes ofensivos que nos toman, etcétera, y hacerlo a tu equipo en cada uno de los partidos, buscar mejorar esos indicadores. Trata de definir indicadores que estén en la medida de lo posible bajo el control de tus jugadores, ¿no? Entonces yo creo que si ellos se perciben progresando, van a tolerar el tiempo que les lleve empezar a ganarle a otros equipos, ¿no? Yo iría por ese enfoque, tipo apuntar a que ellos perciban progreso en esta etapa de falta de resultados positivos. Bueno, no hay más preguntas en el chat. Yo tengo hechas como 5 más, pero ya solo una voy a hacer, pero les damos últimos 10 minutitos por si alguien quiere sumar una en el chat, ¿sí? Cuando vos hablaste del temor a la pérdida, ¿sería una buena estrategia como coach intentar que jueguen sin ver el resultado? Como intentar que se pierdan en el hacer y en el cómo hacer, porque entonces cuando vas ganando por 10, por 15, querés seguir siempre trabajando como venís, pero también cuando vas perdiendo querés volver a tu media, ¿no? Intentar achicar esa brecha de estoy abajo por 10, 15 puntos. Como dejar de mirar todo el tiempo el tanteador y ir a buenas acciones para que eso nos ponga en partido o nos haga acrecentar esa ventaja. Yo creo, Pau, que el resultado se siente, aunque no lo veas. Entonces, es como, me parece que tenemos que trabajar en que tipo el equipo, los chicos jueguen de determinada manera con sabiendo cómo va el resultado, ¿no? Es como, es como una habilidad que tenemos que desarrollar, ¿no? Pero, pero no sé si es mejor taparles el resultado o jugar sin resultado, porque creo que el resultado se siente, ¿no? Y creo que el resultado hace tipo hace al juego, hace a lo atractivo del juego. Julio Velasco, el entrenador el ex entrenador de la selección argentina de vóley, él decía esto: en un picado de chicos, tipo en un partido de fútbol, es muy habitual escuchar cuando un equipo le va ganando por varios goles al otro, espontáneamente mete gol, gana, ¿no? Es como que tipo, el resultado tipo, nos hace atractivo el juego. O sea, los chicos no quieren que el partido termine con ellos ganando tipo 5-0. Quieren que esos últimos minutos tipo sentir tipo la adrenalina del intentar revertir el resultado o cambiar el resultado. Entonces, para mí el resultado forma parte del juego. Nuestra mente, en términos de supervivencia, genera la aversión a la pérdida. Tipo, esto es algo evolutivo. O sea, aquellos seres humanos que se protegen de las amenazas tienen más chance de sobrevivir, con lo cual la aversión a la pérdida está, tipo, el temor a la pérdida está.
lo que tenemos que enseñar en el deporte es a, de algún modo, saltear tipo ese sesgo. Pero iría por ahí, Pau. Yo creo que iría por el desarrollo de la habilidad de no cambiar la manera de jugar cuando voy ganando. Y la otra cara de la moneda es no salirme del sistema cuando voy perdiendo. Porque también lo que sucede es que cuando tu equipo va perdiendo por 20, los tiros de 3 puntos los toma cualquiera. No los toman los tiradores. Entonces yo necesito que cuando mi equipo vaya perdiendo por 20, tipo, que los tiros los tienen los jugadores que los tienen que tirar, ¿no? Es como, hay un efecto que se llama como la última bola del casino, ¿no? Vieron como que uno, hay veces, cuando va al casino, empieza a apostar en forma muy cauta, cuando te dicen, bueno, última bola, bueno, no te importa apostar todo lo que tenía por intentar recuperar, ¿no? Ese se llama como un ejemplo de que frente a la pérdida aumentamos los riesgos que tomamos. Y eso que traes de que en situaciones adversas nos salimos del libreto, tanto coach que decimos no sostengo el plan, no por soberbia, pero si vos decís tal y tal, no van a tocarla, y que nos ganan el partido a las otras, y te ganan el partido a las otras, era lo planeado, digamos, ¿no? Y juegan, y el otro equipo juega, y resolvió bien tu estrategia. Pero cuando decís esto de que pasás a tomar funciones propias de tu equipo, que no son las que estaban dispuestas por esto que te traes, lo que yo me pregunto también como jugadora es, ¿cuántas veces nos dicen cuáles son nuestros suelos seguros, los coaches? ¿A dónde hay que recurrir en tal o cual situación? Que eso a veces, y capaz me preguntas a mí, y yo creo que si vamos abajo por 20, la tengo que revolear apenas llego. Y capaz vos crees que no, que hay que ir a una situación de falta, que hay que ir a un poste bajo, que hay que ir a algo que nos genere seguridad y que empezar a construir desde ahí. Y eso muchas veces no lo sabemos comunicar como coach. Que cada jugadora tiene su idea de levantar el partido y darlo vuelta. Bueno, muchas veces en las situaciones de desventajas tipo en contra muy amplias, una herramienta que utilizamos, que trabajamos con los entrenadores, en virtud de esto que les dije, de que tomamos decisiones desde puntos de vista relativos, lo que hacemos con los equipos es, imagínense, 20 abajo al entretiempo. Lo que decimos es, tipo, busquemos los primeros 5 minutos del tercer cuarto de tratar de estar 15 abajo. ¿Ah? O sea, lo que busco es que mi equipo emocionalmente se ponga como objetivo descontar 5 minutos, descontar 5 puntos en 5 minutos. Cuando llego a esa meta, pongo una nueva meta. Tratemos de terminar el cuarto 10 abajo. Entonces, fíjense que voy jugando con las metas para tratar de que el equipo no se me vaya a esa situación de salirse del libreto, salirse del plan, todo el mundo tomando riesgos excesivos porque en mi mente estoy 20 abajo, ¿no? Entonces, eso también es como una aplicación de esto que les decía de tomamos decisiones en términos relativos, ¿no? Tomando puntos de referencia, ¿no? A veces hacemos eso cuando nos encontramos con una desventaja en contra, o a veces cuando tipo, tenemos una ventaja a favor, lo que hacemos es, tipo, bueno, 0-0, tipo, juguemos un partido de los primeros 5 minutos del tercer cuarto. Entonces seteo al equipo de una manera que lo trato de correr de los 20 puntos arriba, ¿no? Bueno, gente, ahí un comentario. Si estamos abajo, otra creo que es pregunta. Si estamos abajo por el marcador abultado, decirles evitemos que lleguen a tantos puntos, que nosotros pasemos la barrera de tantos puntos. Y sumo, cuando te dicen la próxima pelota es la más importante y que salió todo mal, se recién empieza el tercer cuarto. Y decís, ¿para qué lo dije? Que nos clavaron un triple y nos separaron más. Entonces, también evitar como. ¿Tú crees que yo aprendí a lanzar solo? Qué lindo ruido. La pelota picante. Bueno, esto como en el chat yo creo que no, ahí respondí desde Atebaga, pero era eso, no proponía tapar el resultado literal. A veces como jugadora me sirve volver a la fuente, olvidarme que voy del trabajo e intentar volver a lo que hay que hacer. En el chat no hay más nada.
Un gustazo, Charlie. La Bueno, verdad, miles de cosas para seguir hablando. Súper interesante, como siempre. Repito, Charlie tiene un libro de la cabeza, tiene un blog, tiene un canal de YouTube también que hace recortes muy piolas, con videos muy piolas. Yo he usado varios cuando fui entrenadora de equipo. Wow. Y sobre todo, eh, también tomar capacitaciones y entender que es una faceta que no muchas personas exploramos y hay que generar habilidades porque tenemos que hacer que otras personas jueguen a lo que queremos y, y creo que es clave estas capacitaciones. Ahora voy a pasar a algunos avisos de Atevara. Sí, este año vamos a seguir haciéndolas mensualmente, de forma gratuita. Siempre motivamos a que se asocien por una cuestión de generar pertenencia y seguir sumando a esta comunidad. Para la gente del extranjero son solo $10 el año, para la gente residente en Argentina son 2.000 pesos el año. Atevara es la Asociación de Técnicos de Básquetbol de la República Argentina, que tiene 50 años, y es un ente que también forma parte de la Mundial. Entre los 10 países que generaron la Mundial está figura Atevara, entonces me parece que los tiempos que corren de tanto individualismo, generar redes, construir proyectos y sobre todo intentar valorar nuestra profesión no es para nada algo que se encuentra todos los días. Por eso la capacitación que viene en el mes de octubre va a ser con un abogado y con un contador que nos van a ayudar, metidos en el ambiente del básquet, que nos van a ayudar también a repensar nuestra función como coach. Creo que no me olvido nada más. Tenemos ideas de hacer mesas redondas, nos interesa saber mucho sus opiniones, nos interesa movernos físicamente. Hicimos una clínica a mitad de año en Capital. Queremos repetir una en Capital para fin de año, para formativas y mini básquetbol, pero la idea del año que viene, por eso queremos que empiecen a interactuar, es ver de movernos por el país. Entendemos que la Argentina es muy extenso y que hay necesidades y coaches por todo el país. Así que bueno, esas son un poco las miras que tiene Atevara. Desde ya algo que enfoca lo más importante, que podamos valorar estos encuentros y nuestra capacitación constante y gratuita y genuina, porque Charlie viene acá por ganas de colaborar y de o sea, transmitir todo su conocimiento. No sé si quieres dejar algún contacto, un mail o alguna red, también Carlitos lo podés hacer en el chat. Y bueno, por nuestra parte nada más. Mil gracias, agradecidísimos por tu participación totalmente desinteresada y a seguir. Iremos a ver allá a San Lorenzo.